Buenas tardes. Hoy iniciaremos con el tema número 4. Que son las normas de desarrollo para instalaciones turísticas. Dice, antes de continuar, quería decirle que el estudiante Franklin Camacho Valderrama no va a poder ingresar porque su Wi-Fi está mal, porque hubo un accidente toda esa zona se dañó porque hubo un accidente y el poste donde estaba conectado el cable se dañó, Lice. Ya, entonces hazme un favor, Fabio. Tú en el chat ponme, por favor, fulano de tal, hazle usted permiso porque el poste se cayó del Wi-Fi. Está bien, Lice. Perfecto. Bien, habiendo visto ya las anteriores temáticas y las anteriores sesiones, habíamos establecido, ¿no?, cuáles son, en este caso, la planificación de las atracciones turísticas de carácter natural, es decir, cómo debemos planificar, cómo debemos priorizar. Habíamos visto esos, y qué es para todo tipo de plan de desarrollo turístico, esos tres momentos, ¿no? El primer gran momento o el primer gran cuerpo que debe tener el plan, justamente habíamos dicho, son los OBs, que son los objetivos básicos. Y estos objetivos básicos van a responder a las características del qué, del cómo, del cuándo, del para qué que se quiere planificar. Y esta va a ser, en este caso, estos OBs están direccionados a los entes oficiales de turismo que van a buscar de que una empresa consultora pueda desarrollar el plan y elaborar el plan. Entonces, estos OBs están direccionados al pliego de especificaciones y a la propuesta técnica que también haga llegar el consultor que se va a adjudicar el trabajo. El segundo gran cuerpo está destinado ya a la parte del diagnóstico, que es trabajo del consultor, y este diagnóstico habíamos dicho que se realiza utilizando dos tipos de información, información primaria e información secundaria. La información primaria es aquella que se le obtiene de las propias fuentes. En este caso, si vamos a buscar información que provenga de personas, podemos utilizar, decíamos, la técnica de las encuestas, pueden ser los grupos focales, también se pueden utilizar las historias de vida, también pueden ser las entrevistas estructuradas, etcétera. Y los instrumentos, habíamos dicho, para la recolección de esta información, si va a ser información primaria, si buscamos información de actores, si la técnica es la encuesta, la herramienta o el instrumento va a ser el formulario de encuesta. Si va a ser una entrevista, será el cuestionario de la entrevista. Si va a ser un grupo focal, será la estructuración de las preguntas para los grupos focales. También de esto, dentro de la información primaria, habíamos dicho que también hacemos aquella que denominamos in situ, que significa recoger la información en el sitio. Y tenemos que ir a recabar información sobre cómo están, en este caso, los atractivos turísticos, sean naturales, sean culturales o sean especiales, y también cómo está la planta turística, ¿no? En este caso, utilizamos, habíamos dicho, la técnica de la observación. Disculpen un acceso de tos. Entonces decíamos, utilizamos la técnica de la observación. Pero necesitamos, si utilizamos la técnica de la observación, vamos a necesitar instrumentos para recolectar esta información.
Y una de ellos, habíamos dicho, son las fichas de inventario turístico. Otras son los ruteos. Y toda esta parte también hemos llevado el anterior semestre, ¿no? Entonces, estas fichas de inventario turístico, lógicamente que van a recoger información en sitio, ¿no? Esta información va a estar direccionada, ¿no?, a poder observar y registrar. Perdón. Observamos y registramos, pero también podemos de alguna manera trabajar con información secundaria, es decir, aquella que nos proveen los documentos, libros, proyectos, otros planes, etcétera, ¿no? Para poder llenar las fichas de inventario. Pero tenemos que hacer siempre un trabajo in situ para poder observar realmente cómo están estos atractivos. Luego habíamos visto cómo planificamos las atracciones turísticas de carácter cultural y habíamos tomado en cuenta tanto para atractivos naturales como para atractivos culturales. Habíamos tomado en cuenta que hay principios fundamentales, ¿no? Los principios eran de la conservación, luego de la puesta en valor del atractivo, de la restauración, etcétera, si son culturales, y si son naturales, tendrá que ser también la conservación del medio ambiente. Es decir, estamos muy conscientes de que el turismo, si no es planificado, va a ser un gran depredador. Entonces, el, el, el turismo tiene que ser planificado porque el turismo siempre impacta negativamente. Y lo que hace la planificación es, hemos dicho, minimizar los impactos ambientales y maximizar los resultados económicos. Entonces, justamente minimizamos los impactos ambientales cuando nosotros utilizamos técnicas como es, por ejemplo, para atractivos naturales, como es, por ejemplo, mediciones de capacidad de carga, ¿no? Cuando medimos la capacidad de carga de los espacios físicos, cuando utilizamos también lo que habíamos visto el anterior semestre, los ratios, ¿no? Los ratios. Después también cuando vimos el anterior semestre, es decir, cómo podemos nosotros identificar si el espacio está siendo saturado o sobresaturado por visitantes, ¿no? Hay técnicas que nos permiten, como hemos visto, poder manejar de forma ordenada y organizada estos componentes. Ahora vamos a ver cuál es la importancia de las normas de desarrollo. Y cuando nosotros hablamos de normas, nos estamos refiriendo a leyes, a disposiciones legales que emanan de autoridad competente. Hay tres tipos de normas de acuerdo a la jurisdicción, es decir, a la jurisdicción, al espacio físico donde la autoridad tiene su mandato. Y la competencia, es decir, que la autoridad sea competente para atender un caso dentro de una jurisdicción. Dentro de la jurisdicción nosotros tenemos normas que son a nivel nacional, es decir, que van a tener efecto dentro del Estado plurinacional de Bolivia. Y estas normas van a ser emitidas, si son leyes, por el poder, por la Asamblea Legislativa, por el Poder Legislativo.
Si son decretos, va a ser emitido por el Poder Ejecutivo a nivel nacional. Luego tenemos también las leyes departamentales, es decir, que solamente van a tener vigencia y su aplicación en los departamentos autonómicos, como por ejemplo el caso del departamento de Cochabamba, que es un departamento autonómico, es autónomo. Entonces, la gobernación tiene sus asambleístas y ellos emiten leyes. Y el poder ejecutivo dentro de la gobernación, que sería el gobernador, también puede emitir decretos. Es decir, lo macro es lo nacional. Luego tenemos, como decíamos, las normas departamentales. Y finalmente tenemos las normas municipales. De acuerdo a la nueva Constitución Política del Estado, los municipios tienen toda la potestad para poder promulgar leyes y también decretos. Entonces, los concejales de cada municipio se reúnen, sesionan y pueden, en este caso, formular una ley municipal, cuya jurisdicción solamente es el municipio. Esa ley solamente se aplica en el municipio. O puede ser también un decreto municipal, una resolución municipal solamente en el municipio. Las leyes departamentales solamente en la jurisdicción del departamento. En cambio, las leyes nacionales, la jurisdicción será todo el territorio nacional. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Lice, en el aspecto municipal, No lo no estoy sería, escuchando un poquito más cerquita su le preguntaba a Lice si en el aspecto municipal solo sería ordenanzas o realmente serían leyes y decretos. De acuerdo a la nueva Constitución Política del Estado de hace 10 años, los municipios pueden crear leyes Ah, y ya, pueden también gracias. crear decretos. Con la antigua Constitución Política, con la antigua, los municipios solamente podían emitir ordenanzas municipales. En cambio, ahora pueden emitir leyes y decretos, leyes municipales. Pero su jurisdicción solamente es, como decíamos, su municipio. Ahora, si dentro de este municipio lo vamos a volver aquí más grandecito. Ya. Si este municipio tiene un atractivo turístico, sea natural o sea cultural, y este es el espacio, aquí van a haber también dos tipos de normas. Unas que van a estar amparadas en las normas municipales y otras que van a ser para el propio centro. Y a estas nosotros llamamos códigos de ética. Estos son códigos de ética. Y los códigos de ética se aplican generalmente para los turistas. Ay, Dios, está mal mi puntero.
Entonces, los códigos de ética generalmente están determinados para que los turistas, ya no estoy pudiendo escribir, Con calma, Liz. sí, está muy sensible el mouse. Códigos de ética. Ya. Estos códigos de ética generalmente están direccionados a modificar la conducta del turista, que respete el atractivo natural, que respete el atractivo turístico cultural, que no bote basura, que no raye, que si es un entorno natural, que no esté sacando hojitas, gajos de las plantas para llevarse, que no esté rayando las paredes del centro de interpretación. Es decir, son de alguna manera formas, por eso es de ética, que cambien la conducta de las personas y en este caso en específico de los turistas para que no dañen ese entorno o ese atractivo turístico. Cuando vemos nosotros las normas de desarrollo, y en este caso se refieren a la configuración y al estilo arquitectónico de los edificios y paisajismo que determinan su estructura. Es decir, el plan tiene que tener un capítulo o un subtítulo, un título, ¿no?, sobre normas. ¿Qué normas van a regir en el plan para que se cumplan? Y esas normas las van a dividir en dos grandes componentes. Uno van a ser normas normas de aplicación. Aquí será. Normas. Y los otros serán los códigos de ética. En estas normas, por ejemplo, en el plan tiene que hacerse referencia a los estilos arquitectónicos de los edificios que se van a construir. Sí, esto lo vamos a volver ahora más grande. Esto acá. Si este es el atractivo turístico y se van a construir edificaciones que pueden ser albergues, nuevos albergues, o puede ser también de que sea una población como Tarata, que ya tiene edificaciones en su casco histórico. Entonces, en el plan tendrá que incorporarse de que las nuevas edificaciones o las edificaciones que se pretenden restaurar deben mantener esas características arquitectónicas, si es el caso de Tarata, por ejemplo, de las edificaciones de estilo colonial, como aquí podemos ver. Este es un pueblito en México que tiene muchas características o muy parecido a Tarata. Entonces aquí no van a poder construir un edificio, acá, un edificio así grande de 10 pisos. Imagínense cómo deterioraría esas características de ese paisaje urbano. Para eso sirven las normas. En este caso, el municipio tendrá que sacar una ley municipal que establezca las características de los estilos arquitectónicos en ese atractivo turístico. Pero esa idea y ese planteamiento de la norma, de esa normativa, tiene que estar inmersa en ese capítulo del plan. Si no hay normas, porque estas normas son esenciales, si no hay normas, cualquiera va a venir a construir y va a decir, no señor, yo puedo construir aquí porque en el municipio
No dice nada sobre este sector del pueblo. No hay ninguna norma que a mí me prive. Inmediatamente un amparo constitucional pueden plantearse. Y el amparo constitucional lo van a ganar porque no hay ninguna norma que establezca esas características de esos estilos arquitectónicos. Entonces, es muy bueno ahora aprovechar desde que en Bolivia existen las leyes para los municipios, de que los municipios cuando elaboran su plan de desarrollo turístico deban incorporar la parte normativa y esta parte normativa justamente va a determinar esas características de las edificaciones. Sin ir lejos y sin hablar de turismo, si ustedes van al municipio del Cercado y desean construir un edificio, lo primero que tienen que ir a ver es la norma técnica. Porque si van a querer construir un edificio en la parte histórica del Cercado que queda muy poco y quieren poner un edificio de 10 pisos, la alcaldía no les va a aprobar ese plano y les va a rechazar y les va a rechazar. Ustedes empiezan a demoler la construcción antigua y les van a poner una multa de 500,000 bolivianos. Entonces, hay normas. Y eso que no estamos hablando de turismo, sino que el municipio de Cercado busca, de alguna manera, mantener todavía esas edificaciones antiguas y que se las puedan restaurar. Un caso cierto y fidedigno es aquel que nosotros vemos en la plaza principal de Cochabamba, en la 14 de septiembre. Aquella construcción que está frente a la catedral, sobre la Nathaniel Aguirre y Sucre, esa misma esquina. Han mantenido las mismas características de esa casa colonial. Han restaurado, han arreglado todo eso, pero es decir, el mismo estilo arquitectónico para que no rompa. Porque la alcaldía no les permitía. Ustedes imagínense como dueño del terreno, como no hubiera que ponerle ahí un edificio de 10 pisos, una galería abajo y oficinas 9 pisos. Se hubiera vuelto multimillonario el dueño del terreno, pero la alcaldía no les permite. Entonces, esas normas de edificaciones son fundamentales justamente para no deteriorar el paisaje urbano o el paisaje natural. Por eso que decimos que es responsabilidad del Estado las normas. Si se deja a criterio privado, no se garantiza su cumplimiento. Las normas corresponden al aspecto físico de las construcciones, de las instalaciones, varían de un lugar a otro de acuerdo al entorno geográfico. Por ejemplo, en el altiplano boliviano, si hay un pueblito de Ojeta, si hay un pueblito lo que quieran, sus construcciones son de barro y sus techos son de paja. Hay que mantener esas características. Esos pueblitos corresponden a ese espacio físico corresponde a un municipio. Entonces ese municipio debe emitir una ley donde se prohíbe la construcción, la utilización de la calamina, de la teja, etcétera, en ese espacio físico donde están esas casas. ¿Por qué? Van a constituir un atractivo turístico. Espérenme un segundito, por favor. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, Preguntas. listo.
Preguntas. De mi parte, ninguna, licenciado. Perfecto, Fabio. Por eso decimos que es responsabilidad del Estado normar la actividad turística. Porque si se deja el criterio de los privados, no se garantiza su cumplimiento, ¿no? Es decir, un privado va a querer ponerle aquí un hotel de 10 pisos. Acá donde marcábamos. Y no una construcción de 2 pisos donde van a tener apenas 20 o 20 habitaciones, que poner un edificio de 10 pisos donde va a tener 200 habitaciones o 100 habitaciones. Entonces tiene que haber normas, tiene que haber leyes que regulen esto. Las normas corresponden al aspecto físico de la construcción de las instalaciones y decíamos que varían de lugar a lugar. Las normas deben establecer parámetros físicos del proyecto. Esto va a permitir, lógicamente, mucha creatividad por parte del planificador, porque va a poner en juego su creatividad. Ahí es cuando el planificador pone su creatividad, pone en juego su creatividad. Aquí tenemos un caso, ¿no?, referente a referentes internacionales, obra ecoalojamiento en las Negritas, Aguascalientes, en México. Para la Secretaría de Turismo de Aguascalientes, que en este caso es la Secretaría de Turismo del municipio, ¿no?, de Aguascalientes, el arquitecto Caballos desarrolló el plan maestro y anteproyecto arquitectónico para un ecoalojamiento en el ejido Las Negritas, localizado en el municipio de Asientos, estado de Aguascalientes, México, comprendiendo los siguientes elementos: restaurante, cocina, oficina general, recepción de registro, patio de acceso, oficina de actividades ecoturísticas, enfermería, sanitarios, 12 cabañas, 6 en la primera etapa, de 2 tipos, caballerizas, caseta de control, estacionamiento para 14 vehículos, sendero interpretativo de la naturaleza, sendero de acceso a pinturas rupestres y asadores con cobertizos. El predio, con una superficie de aproximadamente 11 hectáreas, está ubicada a una altura aproximada de 2.100 metros sobre el nivel del mar, en un ecosistema semidesértico. Acá tienen ustedes las características, la parte de la altimetría, aquí la marca. Este es el ejido, que son tierras comunales, ¿no? Acá tienen las características que va a tener la infraestructura de hospedaje, ¿no? Y aquí tienen el plano de desarrollo de las diferentes actividades, como también de las para realizar las actividades del senderismo, del sendero interpretativo, para visitar las pinturas rupestres, etc. Las instalaciones van a depender, hemos dicho siempre, del entorno, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, algo maravilloso. Este es un Dubai, donde ya rompe también, ¿no? Es decir, este es totalmente moderno. Estos ya se han vuelto íconos porque inclusive estas instalaciones se constituyen atractivos turísticos. La gente va para conocer las instalaciones como atractivo turístico. Acá tienen un hotel que guarda la relación, miren, inclusive la cubierta en el techo. Aquí vemos los tijerales de madera, el cielo raso de madera, solamente de 3 niveles, a pesar que la construcción tiene esas características minimalistas, pero mantiene esas características del entorno, porque debe haber mucha madera en el lugar, debe haber bosques, pero mantiene esa característica. En cambio, esta es una maravilla. Miren cómo se ha logrado, en este caso, camuflar, si vale el término, entre la pradera, la montaña
la laguna y las instalaciones. Son instalaciones de un piso. El techo es de hojas de palma. Inclusive las ventilaciones, la parte de para que entre aquí la luz. El puente de piedra. Aquí hay otra cabaña. Es decir, totalmente armonioso y en una armonía total con el medio ambiente. Es decir, el turista paga para alojarse en este tipo de instalaciones, para apreciar la naturaleza, para apreciar el agua y hacer las actividades hidrorrecreativas, las caminatas, visitar puede ser los senderos, ver la flora, etc. Acá lo mismo, tenemos un destino de montaña. Aquí vemos la montaña. Aquí vemos que hay eucaliptos. Entonces, una de las especies que deben existir son los eucaliptos. Aquí miren, inclusive un puntal han puesto de eucalipto. Y aquí los machones son de piedra. Lo mismo acá. La cubierta, el techo de barro. Ahí tienen la alberca, la piscina. Y como aquí está esta acera para trasladarse, pero son bloques de piedra. Aquí tenemos lo mismo, otra instalación que está trabajada toda en piedra. Aquí vemos la argamasa, que en este caso es el cemento. Aquí también vemos un puntal, machón de madera. Aquí vemos el de piedra. Y aquí vemos toda la instalación que es de piedra. Acá vemos un sector de construcciones de 2 niveles, 2 plantas, las construcciones. No han hecho ese abuso de subir aquí 10 pisos o 20 pisos. El establecimiento de hospedaje. Entonces hay una armonía también con el espacio. ¿Preguntas? No habiendo preguntas, no se olviden de sus tareas. De sus tareas no se olviden. Hasta el 15, ¿no, Lice? Sí, ya tienen en el instructivo están las fechas, Fabio. Perfecto, hasta luego, que les vaya bien.